Y lo que más me duele es que por ahí a veces hay un poco de desmemoria, como hace siempre el poder, ¿no? Siempre juega el tiempo y el tiempo le ayuda a la memoria. Y eso va creciendo cada vez más, lo que decimos siempre, ¿no? Ese ladrillo que tiene que ver con la impunidad que se sigue construyendo día a día. Hace 10 años, en este lugar donde hoy se levanta la nueva casa del ya fallecido René Puntano, la municipalidad de Cañada de Gómez le demolió su antigua casa, constituyendo así uno de los hechos más graves de violación de los derechos humanos del Estado a uno de sus habitantes. La mañana del viernes 23 de septiembre de 2011 se mostraba lluviosa y fría. Habían quedado algunos resabios del otoño que comenzaba a despedirse. Parecía el día perfecto para hacerlo. Nada o nadie podían oponerse al operativo de demolición. El objetivo era la casa de un tal René Puntano. El día de la demolición, René no se encontraba en su casa. Estaba en la de su hija, afectado por una ACV. Momento preciso para iniciar el accionar de las máquinas municipales. Nosotros veníamos laburando ya desde no hacía tanto tiempo que habíamos largado lo de la radio. Yo había vuelto a laburar en radio con ese proyecto que fue la FM La Guapa, el primer año que se empezó ya a laburar, haciendo de la mañana. Y estaba de movilero Joel Lazo, que era un chico que nunca había laburado de movilero, que yo lo había conocido el año anterior por lo del Bicentenario, y bueno, se vino a laburar. Y bueno, estaba haciendo, como aprendiendo, por decirlo de alguna manera. Entonces a mañana él llama y dice, che, tengo un dato, que va a haber no sé, un desalojo o algo por el estilo. Ahí me dieron un dato en la policía y le digo, bueno, anda a ver de qué se trata, qué sé yo. Vuelve a llamar y dice, che, esto es más que una cosa más complicada, hay topadora, están todos los funcionarios municipales, un montón de, casi todos están acá, yo no, me parece que si vienen las topadoras como que van a tirar abajo una casa, qué sé yo. Y bueno, y no sé si ya fue la segunda llamada, vuelve a llamar, nos volvemos a contactar con el móvil y me dice, mirá, digamos, me agarró una funcionaria, que era de ese momento de desarrollo social, me dice, che, ¿qué haces acá vos? Vos no podés estar. Y me dice, no sé qué hacer, me dice, pará, ¿qué te pasó? Se me pasó con Estela. Dice, Estela me dijo, andate por de ahí, no, se lo dijo bien, ¿viste? En buenos términos, andá, porque nos va a arruinar el operativo este que tenemos que hacer, y qué sé yo. Papá me dice, ¿qué hago? Digo, no vas ni en pedo de ahí, te quedás. Sí. Digo, vos quedate. Dice, en todo caso dice, no, pero me dijeron que me tengan que retirar. Bueno, hace una cosa, retirate una cuadra, y desde allá anda contándonos qué va pasando, porque eso es algo, no se sabía en ningún lado, era una cosa rara, digamos, era una cosa muy extraña. Y bueno, de ahí se empezaban a suscitar ya una serie de hechos, porque lo empezamos a transmitir en vivo, o sea, él salía y estaba, no sé si asustado es la palabra, pero entre sorprendido, asustado, porque era una cosa muy violenta, digamos, era de golpe ver cómo iba una topadora a tirar abajo una casa con todos los funcionarios municipales. Y entonces empieza a preguntar, todo esto siempre haciendo la interna, o sea, iba saliendo al aire, después me dice, che, mirá, acá me parece que me dijeron que una de las hijas está por acá y la alcanza a ubicar a la hija no de Puntano, sino de Morelli, porque atrás de tumbarlo de Puntano, que lo derribaron, iban para la casa de atrás. Y entonces yo traté de sacarla al aire, que te dice, no, bueno, a ubicar la piba, no, la piba se va para allá, todo esto me lo iba contando. Y bueno, y la chica se fue para allá y digo, no te atrás de ella, a ver qué pasa. Y bueno, la piba se sienta ahí en el lugar, delante de las topadoras, viste, con los dos pibitos, con una valentía increíble, y dice, no, esto no, acá no lo van a tirar, acá vive mi papá, acá vivimos nosotros, y qué sé yo, y bueno, en realidad no fue la radio la que nosotros estábamos transmitiendo y ya empezaba a haber una serie de repercusiones con respecto al tema, pero no fue la radio la que lo paró el tema. Sí, la radio me parece que ese momento generó el gran tema periodístico. Como todas las mañanas yo era cronista y productor callejero y cazador de noticias y movilero también de Mañana Guapa, el programa conducido por Mario Chapino, que estaba en FM La Guapa,
que bueno, es propiedad de Javier Bigoglio. Y como todas las mañanas me introducía presentando las actividades matutinas de la ciudad y cómo estaba el tránsito, cómo estaba el clima. Y posteriormente el bloque seguía con los titulares policiales. Yo me iba al área de relaciones policiales, donde me encontraba con toda la cúpula policial del área de relaciones policiales, que estaba encabezada por Mansi, creo, si no me acuerdo, la oficial Mansi, y entre otros oficiales de la comisaría, de la primera. Y bueno, una de ellas me comentó que había un procedimiento de desalojo enfrente del predio de los Pumas, en donde iban a desalojar a ocupas, usurpadores, que lo podía ir a cubrir porque la municipalidad había requerido apoyo policial y la policía se lo cedió, pero que no tenía mucha información sobre lo que iba a pasar, pero digamos, podía tener estado público porque en el marco de lo legal era un desalojo solicitado por una institución del poder, digamos, del poder ejecutivo. Entonces, bueno, yo me dirijo al lugar, lo comunico a mis compañeros de trabajo, al dueño de la radio, y me dirijo al lugar de los hechos. Considerando que era una noticia bomba, pero al mismo tiempo sin saber de qué se trataba, por ejemplo, el nivel de gravedad que tenía la situación. Me dirijo al lugar de los hechos y cuando llego a la esquina del acceso a la autopista y el Boulevard López, me encuentro con toda una comitiva de aproximadamente 8 vehículos, o entre 4 y 8 vehículos, con todos los funcionarios de la municipalidad, a excepción de la intendenta y de su marido. Estaban todos. Estaba la asistente social, Verónica Sechetto, estaba el secretario de Seguridad, Leiva, estaba la mujer de Bertorello, entre otras personas que no recuerdo. O sea, son las personas con las que yo interactué o a las que pude ver. Después, obviamente, que a través de las investigaciones que se fueron haciendo, empezaron a saltar todos los funcionarios que estuvieron involucrados en el caso. Entonces, bueno, se me aproxima Verónica Sechetto. Al verme, se dirige hasta donde estoy y me dice: ¿vos qué hacés acá? Y yo le digo: yo vengo a cubrir el operativo. Sí, pero vos no podés estar acá. ¿Y por qué no? Le digo: porque vos no podés estar acá. Sí, y bueno, pero yo vengo a cubrir esto. ¿Por qué no lo puedo cubrir? Porque no podés. Nosotros además tenemos orden judicial. ¿De qué juez? ¿De Esbala o de Rizardi? Le digo. Entonces, ¿qué me contesta? Pará. Voy a hablar con Estela. Se va hasta el vehículo, agarra el teléfono y me comunica con la intendenta. Me pongo a hablar con Estela. Yo tenía una relación muy amable, muy afable. Era como el Clemente Cancela, como el notero CQC de la intendenta. Y teníamos una relación muy buena. Me tenía mucho respeto y mucho aprecio. Lo mismo yo por ella, hasta ese momento. Y bueno, me pide casi
con una terrible preocupación, con la voz quebrada, que no haga la nota. Que me vaya del lugar y que no haga la nota. A tal punto de sentirme mal. Sí, sí. De sentirme mal por sentir que la traicionaba, sentirme culpable porque podía hacerle daño. Fíjate, digamos, hay una frase que define todo esto que es: era tan pobre que lo único que tenía era plata o dinero. Y que eso es, digamos, lo que circunscribe la dignidad humana, que es lo que yo siento que perdí. Yo perdí mi dignidad con todo esto. Mi dignidad y mi integridad. ¿Viví acá o ahora acá? No, Morelia acá. ¿Y en esta casa quién vivía? Esa era de René Puntano. ¿Y quién vivía? Vivía él hasta que le agarró el ataque de presión, se lo llevó a la hija. Ah, no estaba viviendo nadie entonces en esta casa. No. Pero no le respetaron nada, no sacaron, no era toda la Y ropa. todos los materiales, es decir, ¿cómo fue? ¿Cómo empezó todo? Vinieron a las 8 de la mañana. ¿Usted estaba acá? Sí. ¿Y cómo fue? A ver, más o menos que cuente, todo un relato, No, quisiéramos. acá fue así, vinieron a las 8 de la mañana sin orden judicial, sin nada. ¿Quién vino? La municipalidad... ¿Reconoció a unas personas? No, lo único que conozco son los maquinistas, pero la que vino con una rubia mandaba todo, tumba todo. ¿La peticita era? Una petiza rubia. Vinieron, empezaron a tumbar. ¿Y preguntaron si había alguien adentro? ¿Sacaron las cosas Nada, de adentro? Nada. Sacaron nada. ¿No ves que está toda la ropa de Don René ahí todavía? ¿Qué dijeron? ¿Esa casa sola o venían por todo? Todo. ¿Quieren tirar todo abajo? ¿Y qué pasó? ¿Vino gente acá? Y- ¿Vinieron vecinos? Sí, vinieron todos los vecinos de allá, todos los de acá. ¿Y que vino gente para que no les tiren la casa abajo? Claro, vino la hija de Morelli Sí. con los chicos y se metieron adentro. ¿Acá quién vive en esta casa? Morelli. ¿Y usted dónde vive? ¿Usted vive acá o está de casualidad acá? ¿Quién? ¿Usted? No, yo vivo acá. Ah, por eso, usted estaba viendo acá. Sí, sí. ¿Qué le dijeron? Eso. Nada, no querían sacar sino más, que sacáramos todo afuera, que iban a derrumbar todo. ¿Y algún papel le mostraron? Nada, ni una orden judicial, después vino el juez Sí. ¿Y qué te dijo el juez? y no había orden judicial. Me voy decidido y dejo escondida mi moto en el trabajo de Andrés, y me voy corriendo. Cruzo corriendo los campos, atravesando el arroyo, y me meto por el frente del lado contrario de las casas. Me meto en un callejón donde estaban un montón de vecinos que no sabían nada de la situación. Entonces les comento que yo era periodista, que estaba cubriendo un operativo y que quería saber quiénes eran las personas que estaban viviendo en las casas desalojadas. Ahí vive Morelli y Margarita, me dice. Y la otra casa es de Puntano. Y atrás vive el tío de Margarita. Uy, entraron en pánico, vienen por nosotros. ¿Por qué? Porque la mayoría de las casas que circundan el arroyo no están escrituradas, no tienen recibo de compra-venta, están todas de manera irregular. Entonces empiezan por ellos y después vienen por nosotros. Y ahí viene el corte de ruta. El corte de ruta viene por el miedo a ser todos desalojados. Entonces esta gente van y le avisan a Margarita. Yo voy a cubrir y ya habían derrumbado la casa de Puntano. Porque yo podría haber encontrado el operativo desde un principio, pero llegué a media mañana porque no me decidía si asumir el rol y la responsabilidad de los hechos. Por eso yo llegué cuando ya el derrumbe de la casa de Puntano ya se había realizado. Entonces lo que yo veo era a empleados municipales ingresando en la casa de Dante Morelli y sacar cajas, ropa y tirárselas en una montaña de cosas que eran de esta familia, como si fueran nazis o del ejército norteamericano en una aldea vietnamita. Así fue. Fue una ocupación, fue una ocupación del lugar.
Entonces empezaron a revolear las cosas, e iban con las cajas, las tiraban ahí. Y el hombre así, con las manos en el bolsillo, siendo desalojado, ¿viste? En este interín, viene Margarita, yo cubriendo todo por la radio, y Margarita se mete dentro de la casa. Y ahí empieza el quilombo que empieza a pelear con las asistentes sociales, saca empujones a los empleados que estaban sacándole las cosas, se mete con los pibes y empieza a guardar todas las cosas que le habían sacado. A partir de eso, bueno, siguió todo, se fue dando todo este operativo inconcluso, y Margarita viene y le hago una nota a Margarita donde cuenta todo lo que está pasando, y para el cierre de la nota agarra y dice: la intendenta lo amenazó. Me terminó de sepultar Margarita. La intendenta amenazó a este pobre chico, sálvenlo. Yo estaba en Rosario y me llama el periodista Mario Chapino diciéndome que había pasado esto. Yo no lo podía creer, no podía creer. Y bueno, me vengo urgente para Cañada de Gómez, lo hablo con los muchachos y vamos con Hernán Sarmiento, lleva la cámara y empezamos a filmar todo ahí. Y se me cayó el alma. Me hizo acordar un poco el día después de la inundación, que miraba el mismo caso. Yo me quedé ahí en la ruta en Carcañada, no podía pasar. Y cuando vi eso me cayó más, qué sé yo, me sentí tantas cosas extrañas y me dolió mucho, ¿viste? Me dolió mucho y bueno, filmamos, aparte habíamos encontrado papeles que estaban a nombre de Puntano, que son documentos que existen, que nadie los pudo borrar. Y entonces a partir de ahí comienza un caminar, digamos, junto a la familia que viene, que estamos, los medios ayudaron mucho. La idea era que no se caiga la noticia. Claro. Me recuerdo que fue un día viernes. En ese momento las sesiones del consejo eran los jueves a la noche. Y los viernes eran más, viste, de estar unas cuestiones formales. Y bueno, como todo el viernes de trabajo, yo no me entero de lo que pasó, porque fue cerca del mediodía todo esto. Entonces, cuando yo me entero a la tardecita, al otro día voy. Cuando voy, viste, me encuentro con la familia Morelli ahí, que estaban, viste, medio. Y entonces lo primero que hice fue ir a comprar algo para llevarle para comer para el momento. Y ahí me acuerdo que estaba el Kelo en ese momento. Y bueno, viste, tratar de salir de la situación esa en que se encontraban, de no tener más lugar ni dónde vivir, porque no era que, bueno, no querían nadie en todo el predio, era una cuestión más general. Entonces, viste, era una situación bastante caótica, bastante fea. Y bueno, tuvo que pasarlo. A modo de protesta de lo ocurrido, los vecinos cortaron el acceso a la autopista Rosario-Córdoba, arteria que custodiaba la demolida casa de René Puntano. Quien aparentemente tomó la decisión fue Margarita Morelli, quien luego de atrincherarse en la casa de su padre con sus hijos para evitar que también la demolieran, y según indican los testimonios de los vecinos citados a declarar, el corte tenía la intención de pedir explicaciones a la intendente Estela Clerici y obviamente llamar la atención de toda la comunidad cañadense. Los testimonios de todas las personas que participaron o no prendiendo fuego y cortando la ruta coinciden en varias cosas, entre ellas la indignación por el accionar municipal y la solidaridad con los vecinos afectados. De esto se deduce que la gente del barrio reconoce a Puntano y a Morelli como los legítimos dueños de esos terrenos y que el hecho de cortar la ruta es una forma de solidarizarse con sus vecinos y que a pesar de que esta acción está penada por la ley, es la única forma que tienen los humildes de hacerse escuchar ante los atropellos de los poderosos.
Y vinieron toda la gente de acá del barrio. Ah, se vino la Vinieron gente todos, ¿sabés lo que hicieron? a ver qué pasaba. Metieron todos los chicos adentro. Mirá. Bueno, demuelan, dice, con todos los chicos adentro. Y después vamos a ver lo que hacemos. ¿Y qué te dijeron eso? No, sí, ¿sabes cuando? ¿Y eso a qué hora fue lo de los pibes? Y como a las 10:30 querían demoler acá. Estando la policía, estaba la policía ya acá. Sí. ¿Y la policía qué hacía ahí? No, Nada, nada, no se por un lado ni por metieron otro. por nada. Lo trataron a todo bien, tomaron mate con nosotros ahí. Y después empezamos a cortar la ruta. Si la estela no venía a la una, cortábamos todo, cortábamos una sola mano nosotros. Le habían dicho que no estaba la Estela, ¿cierto? Claro. ¿Quién vino, el marido? Sí, Dijo que no estaba. que no Cuando estaba. ustedes se pusieron así, entonces tuvo que venir ella. ¿Cómo apareció? Y cuando cortaron la ruta, ¿qué le dijeron? Nada. No dijeron nada, la policía los apoyaba, tomaban mate con nosotros ahí. Sí. Y no sé, si no viene a la una, cortábamos todo. ¿Y después qué dijeron? Que por cortar la ruta que iban a tomar. Nosotros vimos que represalia. Especa hablaba con ustedes. ¿Qué dijo Especa, el marido del intendente? No decía nada ahí. No, lo trataron mal las mujeres, ¿viste? Porque él vino a querer solucionar las cosas y le dijeron, bueno, nosotros lo vamos. Pero Sacamos- primero hacen todo eso, después quieren Después, solucionar las cosas. medio difícil. Primero te pegan, después te Ah. quieren comprar de curita. Y acá nosotros también dijimos, nosotros vamos. ¿Sabés lo que le dijo el marido de Estela? ¿Sabés lo que le voy a hacer? Dice, lo llevo a una pensión y saquen todo, lo llevo a una pensión y le pago la pensión. Sí, te la pagan un mes y después. Sí. Exacto. El juez Jesús Alberto Rizardi, del Distrito Judicial número 6, comenzó la investigación y la causa fue caratulada Morelli, Margarita y otros sobre usurpación, y llevó el número 1732/11. Por lo que podemos ver, el municipio denunció a René Puntano y a Margarita Morelli de usurpar esos terrenos. Yo lo que recuerdo era que hubo un montón de falencias por parte, porque después a todo esto hubo un expediente que en una mañana pasó por 18 oficinas, que eso consta todo en el expediente judicial, porque hubo un montón de irregularidades por donde se la mire, entonces alguien tenía que pagar eso. Y fue muy doloroso para la familia, porque la familia no estaba quería recuperar su casa, no importa cómo. Entonces estaba la situación de la familia, la situación política de la ciudad, que no era menor la situación política, porque uno no puede ir a una casa porque se le ocurre. Claro. No es una cuestión así. Si naturalizamos eso, estamos jodidos. Entonces, recuerdo que fue una época de mucha amargura y de mucho, pensar estratégicamente cada paso, porque no era tan fácil. Si vos lo ibas a lo estrictamente político, a lo estrictamente judicial, o a lo estrictamente personal de la familia, que prácticamente una cosa no tenían relación, pero eran tan distintas las tres. Fue uno de los acontecimientos donde hubo que poner mucho de uno, ¿no? Para poder salir adelante de eso. Mira, con el proceso judicial yo también tuve alguna relación, no en forma directa, porque en realidad ese día yo me tenía que ir a Rosario y sobre el mediodía lo llamo al Quelo, o antes, no me acuerdo, y le digo si podían hacer algo con el organismo de derechos humanos, porque le digo, mirá, ahí hay un quilombo serio para mí que no termino de entender cómo es, porque todavía no lo entendía por qué había pasado eso. Pero le digo, hay dos familias muy humildes, la que le están tirando, a una le tiraron abajo de la casa, otra se la quieren tirar, bueno, ahí se empezaron a mover ellos, después armaban una movilización, la propia chica de Morelli hizo cortar la ruta hasta que no se resolviera todo el tema. Y en los días posteriores también le sugiero, digamos, y él lo entendió y lo conocíamos, yo también lo llamé por teléfono, de poner un abogado que era quien estaba relacionado con los organismos de derechos humanos, que yo lo conocía de antes, como yo había estado mucho tiempo en la PDH, yo ya no estaba más, la PDH se había desarmado,
había tenido algunas diferencias, pero no con el abogado que era el Beto Olivares, que era un gran abogado, y un buen abogado, un buen tipo, nos parecía que era lo mejor desde ese punto de vista. Y bueno, él llevó adelante el caso. Yo no estoy de acuerdo con cómo él llevó adelante el caso, porque, digamos, lo pudo solucionar en términos económicos. Si lo miramos en esos términos, hizo un gran laburo, porque consiguió que le hicieran una casa mejor, que le reconstruyeran la casa, que le hicieran una casa mejor. Pero hay una cuestión penal que se extinguió en esa negociación de que le hagan la casa, y para mí era muy importante que los funcionarios que habían cometido errores, que los habían cometido porque si no, no hubieran hecho la casa, hubieran tenido, digamos, de alguna manera el proceso que se tenía que haber tenido, porque me parece que hubo cuestiones que estaban reñidas, obviamente, o que estaban cerca. No quiero decir palabras que no correspondan, pero evidentemente la justicia tendría que haber actuado, digamos, tendría que haber seguido el proceso penal. Cuando hacen el acuerdo económico, ahora hay una cláusula que yo no sabía, en otra época el proceso penal iba por su propio término, digamos, vos hacías una denuncia y ya está, por más que después te arrepintiera y dijera no es lo que yo dije, ahora hay una cláusula que permite que haya un acuerdo de partes, y en ese acuerdo de partes se extingue la acción penal, que es a lo que se le llevó, ¿no? Hicimos un abogado de derecho humano y bueno, y ese proceso, la verdad que los periodistas ayudaron muchísimo. Hasta que pasó lo que todos saben, viste, que hubo un acuerdo, utilizaron ese principio de impunidad, digo yo, y entonces, bueno, terminó siendo el beneficio de unos pocos contra el mal de muchos, porque de último terminó pagando la comunidad de Cañada, que todavía está dando vueltas a casa, que creo que ni se la terminaron, pobre hombre. Que el juez le digo, doctor, usted está averiguando por dónde va la causa, por el corte de ruta. Ah, por el corte de ruta. ¿Y el desalojo? No, yo tengo la causa que va por el corte de ruta. Ah, bien. Le digo, ¿sabe una cosa? Yo sé quién es el responsable del corte de ruta. ¿Sí? ¿Quién es? Soy yo. Investigue, doctor. Al poco tiempo saltó que la mujer había entrado en un proyecto de infraestructura municipal en el predio de Las Trojas, y ahí me di cuenta de que mi mentor tenía razón. O sea, estaba todo arregladito. Finalmente, y a fines del 2012, el municipio le construyó una casa a René Puntano, asumiendo indirectamente su error, y 2 años más tarde se llegó a un acuerdo basado en el principio de oportunidad, desligando así de toda responsabilidad a los funcionarios involucrados. Nosotros colaboramos y ayudamos y apoyamos para que no se haga nunca más en Cañada de Gómez. No era la cuestión plata lo nuestro, como pasó con otro caso de derecho humano. Nosotros lo que queríamos justicia, porque la plata igual la iba a recibir sobre el daño y todo eso. Eso se apuró, pero no hubo justicia. O sea, hubo acuerdo, pero no justicia. No tiene nada que ver la justicia con un acuerdo de monetario, digamos, en sí. Eso me dolió mucho, yo me sentí traicionado, la verdad que me sentí traicionado por todo. Me sentí traicionado por el abogado y por todo lo que nosotros apoyamos, y bueno, porque nosotros en un principio siempre decimos, ¿ustedes quieren justicia o quieren plata? Porque si quieren plata, va un abogado, como me decía mucho abogado acá, ¿por qué no lo viste a mí? No, yo no tengo nada que ver, le digo, pero si yo sabía que era por plata, yo no tenía problema, digo, arreglaba con cualquiera, que eso a mí que me interesa, nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros lo que siempre buscamos es la justicia. Lo que pasa es que si no se daba el arreglo económico, yo lo veo a la distancia, porque yo fui uno de los que votó por el no. ¿Pero por qué por el no? Si no se arreglaba económicamente, la que salía jodida era la familia. Entonces, ¿pero qué pasaba?
El nuevo proceso penal que se estaba estrenando en ese momento establece que los delitos del Código Penal, cuando son de daños y son cuantificables en dinero, si el que comete el delito o vuelve al estado anterior la cosa, se extingue la acción penal. Claro. Entonces, para extinguir la acción penal tenía que tener autorización del Consejo Liberante. Entonces, ahí es cuando el Consejo Liberante le da la apertura para solucionar y se extingue la acción penal, porque si continuaba la acción penal, la familia quedaba en Pampa y la Vía por mucho tiempo más. Y tal vez algún funcionario hubiese tenido que pagar por lo que pasó. Pero la cuestión fue que al destrabarse el conflicto en el Consejo Deliberante, donde hubo muchísimos actores que intervinieron para que se destrabe, hubo entidades sociales, entidades barriales, familias, amigos que intervenían, todos con buena voluntad. Claro. Es decir, bueno, la familia no puede estar así. Claro. Entonces había que solucionar el problema de la familia. Y uno estaba ahí entre lo político y lo judicial y lo familiar. Pero, ¿qué nos deja el caso Puntano 10 años después? Lo que duele también que por ahí, viste, son cosas que debería actuar la justicia, porque los ciudadanos no tenemos por qué, ni los periodistas, andar haciendo todo el movimiento que hicimos nosotros, desde los medios de comunicación, del organismo de derechos humanos, para que se haga justicia. Que de último no se hizo esa justicia, porque siempre utilizaron ese artículo de la prioridad y era de impunidad, el principio de prioridad. Que si vos lees la ley, el artículo ese no tiene nada que ver cómo actuaron acá, no tiene absolutamente nada que ver. Es cuando alguien hace algo contra el Estado, no cuando el Estado hace algo contra vos. Y mucha gente me dice que si yo hubiese omitido esta nota, estaría con mi fotito en algún cartel, ¿entendés? Yo, si tuviera la información de este hecho, con todo lo que vivía en este periodo, hubiese sido más inteligente. Me hubiese preservado más, hubiese hecho la nota, pero me hubiese resguardado de otra manera. Y hubiese iniciado acciones legales contra todos. Soy el principal testigo y nunca fui citado a declarar. Es llamativo, ¿entendés? Gracias a Dios, porque estoy vivo. Bueno, el caso Puntano fue un claro ejemplo de un estilo de gobierno, digamos. Porque si vos ves el resultado final, termina saliéndole bien al municipio. Pero el accionar ahí, el inmediato, fue una forma de llevar adelante un hecho de prepo, las apuradas, así como creían que se estaba, como que debían hacerlo, pero es una forma de hacer política que le caracteriza, de avasallar, de llevar por delante y de hacer y sin medir consecuencias. Termina saliéndole bien por una cuestión, te diría, que nunca la tuvieron en cuenta. Ajá. Pero podría haber salido muy mal para el gobierno. Termina no pagando un costo político porque el costo económico, digamos, salvó la ropa. Claro. Pero creo que más allá de la cuestión, creo que lo que deja es eso, es una forma de hacer política. Yo creo que queda claro que 10 años después, propio de un estilo de gobierno, creo que fue el acto más brutal de un gobierno que tiene esa particular forma de trabajar, que esa forma se expresó claramente a través de una topadora, pero que en muchos hechos concretos, digamos, se expresa a través de otras topadoras. O sea, no hace falta que vayas a tumbarte una casa, te tumba una institución, una organización política, una cuestión, si no estás de acuerdo, si vos no estás de acuerdo con lo que de alguna manera se quiere. O sea que sí, yo creo que es coherente eso que ocurrió. Lo que pasa es que me parece que ya fue uno de los puntos máximos en los cuales evidentemente se llevó adelante una construcción política
de alguna, vuelvo a repetirte, una construcción política como exagerada, ¿no? Yo siempre digo últimamente que algo así como una política de billetera y látigo, o sea, o te compro o te doy lo que vos querés o te facilito las cuestiones, lo podemos ver con todas las instituciones, o si estás en contra de mí, el látigo, no te doy nada, digamos, y si te puedo hacer la vida imposible, te la hago. Bueno, de todas maneras acá, ¿por qué el látigo habría que preguntarse, no? O sea, ¿cuál era el problema con Puntano? Y en realidad no había ningún problema. Se equivocaron, no tenían la referencia de que ahí había un boleto de compraventa. Se creyó que eso no existía, que lo que existía eran terrenos que no eran fiscales, pero que eran de una persona que tenía mucha deuda con la cual se iba a poder arreglar desde el punto de vista fiscal. Creo que también denuncia un modus operandi que no se profundizó, que no lo profundizó la justicia ni lo profundizó nadie, porque yo no creo que eso haya sido un caso aislado. En todo caso era un caso que formaba parte de un lugar que se necesitaba o se quería tener, pero había dos ranchos que se podían sacar. O sea, a los que nadie iba a defender, a los que no iba a pasar nada, ¿me entendés? Y entonces, bueno, liberamos esto, y a partir de ahí vemos qué negocio podemos hacer. Yo creo que es la imagen que a todos nos queda del caso Puntano, digamos, y que no se pudo hacer porque hubo una piba que puso a sus dos hijos adelante de las topadoras, se animó a pararlo, y porque a partir de ahí se armó todo un proceso judicial, y hubo una expresión que estaba ahí, que era la radio nuestra, que pudo contar todo y hacerlo público en el momento, ¿no?